Señor, permite que en esta noche hablemos, Señor, bajo el poder del Espíritu Santo, bajo la unción del Espíritu Santo. Queremos edificar el cuerpo de Cristo reunido en este lugar. Vas a comenzar a ver cosas mayores. Es un tiempo de revelación para la novia. No tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. No ha sido mi fuerza, sino he dejado que Dios pelee mis batallas. Y el Señor ha dicho que Él es el que sana toda enfermedad y toda No dolencia. temas, yo te sostendré, yo te fortalezco. Existen las apelaciones. El que tenga oído que oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Es un tiempo nuevo, un tiempo de gloria. No nos vamos a ir igual tampoco. Vamos a llevar nuestro gran pedazo de bendición. Y yo también quiero agradecerle primeramente al Señor por este privilegio, por haber puesto en el corazón de su apóstol, de sus pastores, el poder venir a compartir, a impartir una bendición. Pero indudablemente yo también vine a recibir mi porción y yo me la voy a llevar. Amamos mucho a su apóstol, a su pastor, y en lo personal yo lo reconozco como un hermano mayor del que he recibido mucha, pero mucha bendición. Y compartir con ustedes este congreso, créame, es una exquisita bendición estar en medio de ustedes. Así es de que, sin más preámbulo, yo quisiera que me ayudara a orar. Por favor, vamos a ponernos en las manos del Señor y vamos a suplicarle que su gracia, su favor nos auxilie y podamos trasladar sus pensamientos en esta oportunidad, y que usted pueda salir de este congreso contando las grandes cosas que el Señor sigue haciendo en su vida. Por favor, dígale al hermano que tiene a la par: no vas a salir igual de este congreso. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor por esta oportunidad maravillosa, hermano, de podernos zambuir y sumergir en esta presencia tan gloriosa? Padre, en el nombre de Jesús te damos muchas gracias, Señor, por estos momentos tan especiales, Señor, que tú nos permites poder alabarte, poder bendecir tu nombre, poder exaltarte, poder adorarte, pero también la hermosa oportunidad que nos das de sentarnos a esta mesa espiritual, de la cual tu palabra dice que tú ya preparaste, la aderezaste con manjares delicados para bendecir, Señor, nuestras vidas. Señor, en el nombre de Jesús estamos suplicándote una vez más tu fuerza, tu gracia, Señor, espíritu de revelación, espíritu de sabiduría, que venga a seguir iluminando nuestra mente, nuestro entendimiento, papito lindo. Estamos declarando que una vez más tu palabra no regresará a ti vacía, sino que vendrá a cumplir los propósitos, tus planes, tus pensamientos, Señor, en cada uno de nosotros. Declaramos, Señor, que tu palabra viene a ser sembrada en nuestras vidas y que habrá de producir mucho fruto en cada uno de nosotros. Declaramos, Señor, que tu palabra vendrá a seguir purificándonos, a seguir refinando nuestra vida para el hermoso encuentro contigo, Señor. Reprendemos en los aires cualquier tipo de movimiento espiritual contrarios a los tuyos, Señor. Estamos declarando inoperante toda obra de las tinieblas, lenguas de juicio y de maldición que hayan sido lanzadas y enviadas en contra de tu pueblo, sean anuladas en el nombre de Jesús y sean vueltas a su lugar de origen, Padre. En el nombre de Jesús estamos declarando una vez más que los que aborrecen tu nombre huyan delante de tu presencia. Estamos declarando una vez más, papito lindo, que tu nombre es glorificado, que nuestros enemigos siguen siendo derrotados
y que nuestra vida sigue siendo perfeccionada en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, Señor bendito, y amén. Amén. Démosle un aplauso al Señor. Creo que en este tiempo cualquier mensaje que venga de cualquier púlpito debe de confluir a la preparación de una novia que muy pronto se va a casar con su amado. Y creo que este congreso seguirá sirviendo para que esa novia que se está preparando vaya extirpando de sí todas aquellas cosas que son un obstáculo para el desarrollo pleno y para el perfeccionamiento que Dios quiere llevar a esa novia para el día del gran encuentro. Fíjese que mientras estábamos alabando y adorando, interesante, porque dice en el capítulo 19 de Éxodo que Moisés recibe una orden, y la orden que recibe es: ve y consagra al pueblo, pero que ellos laven sus vestiduras y que estén preparados para el tercer día, porque el tercer día yo descenderé a la vista de todo el pueblo. Interesante, porque en el capítulo 19 también, en el libro de Apocalipsis, miren la similitud de capítulos, habla de la preparación de las bodas del Cordero y de una novia que está lista, engalanada, adornada y preparada para irse con el amado. Pero note usted que para el día del gran encuentro necesitamos la consagración, la limpieza, la purificación, para no salir avergonzados de su presencia. Y creo que lo que está haciendo su apóstol, su pastor, en este congreso es hacer un llamado para que usted sea consagrado y apartado para los propósitos de Dios, pero que también esa consagración vaya eliminando un montón de lastre que nosotros llevamos en el alma, pero que nos da la esperanza, y en esa esperanza, en esa promesa, nosotros nos aferramos de que el que empezó la buena obra en nuestra vida la está perfeccionando y la va a terminar. ¿Cuántos dicen amén a eso? Ahora yo quisiera hablarle un momento acerca de enfrentando al enemigo. Y yo quisiera arrancar diciéndole primeramente que cuando hablamos de enemigos, hermano, de Génesis, Apocalipsis, hay muchísimos enemigos. Y quizá debiéramos de agruparlos en dos grandes grupos cuando hablamos de enemigos, y es los enemigos externos, los enemigos que están afuera, y los enemigos internos, los enemigos que llevamos por dentro. Fíjese que cuando Moisés es enviado para libertar al pueblo de Israel, que durante 400 años había estado cautivo allá en el sistema de Egipto, me llama la atención algo, porque si alguien experimentó en su propia vida los poderes de Dios, si alguien no solamente vio, sino experimentó los portentos y las maravillas, fue Moisés. Claro, los egipcios también lo vieron los israelitas, pero el canal que Dios utilizó para manifestar sus poderes fue a través de un hombre de carne y hueso llamado Moisés, al que tuvo que trabajar por espacio de 40 años en el desierto para que fuera un instrumento poderoso y útil en la liberación del pueblo de Israel. Entonces Moisés, hermano, sabía acerca del poder de Dios. Pero oiga esto, por favor. Cuando llegó el momento de enfrentar a un enemigo llamado Sehón, aquel hombre que había experimentado los poderes, los portentos de Dios en Egipto, usó de una diplomacia egipcia que había aprendido durante 40 años en Egipto. Y aunque la orden del Señor fue: entra en guerra, entra en batalla con Sehón, porque yo ya entregué a tu enemigo en tus manos,
él no obedeció la orden, sino que lo que hizo fue enviar una embajada de paz y entonces solicitarle a Sehón el permiso para poder pasar en medio de su tierra, y lo que ellos comieran o bebieran se lo iba a pagar. Pero esa no era la orden de Dios. La orden de Dios era: entra en guerra con Sehón. Interesante que Sehón gobernaba en una región cuyo concepto, que era Hesbón, significa razonamiento. Y el razonamiento humano puede llegar a ser un enemigo interno tan poderoso que nos permita el avance, y como bien lo decía el apóstol Germán, no nos permita el progreso, el avance y el desarrollo necesario para que nosotros lleguemos a la consecución de los planes que están establecidos por Dios para nuestra vida. La orden era: entra en guerra con Sehón, pero él no lo hizo de esa manera. Y entonces dice la Biblia que como él no lo hizo de la manera como Dios lo había planificado, entonces el Señor endureció el espíritu de Sehón y se lo enfrentó. Es decir, o peleaba o peleaba. Diga por favor, o peleaba o peleaba. Cuando el Señor en su tiempo ha establecido entregarte un enemigo en tus manos, o peleas o peleas. Lo que tienes que estar bien consciente es de saber que es el enemigo correcto con el cual tú vas a entrar en batalla. Por eso, cuando hablamos de las estrategias de guerra para enfrentar a nuestros enemigos, mire qué interesante, hermano, que en Deuteronomio capítulo 1, 2, usted puede leerlo en su casita posteriormente. Me llama la atención cómo en la estrategia que Dios le dio a Moisés le decía: vas a pasar por tal territorio, pero no entres en guerra con ellos, porque no he entregado nada de su tierra en tus manos. Vas a caminar y vas a encontrarte con otros enemigos, y tampoco vas a entrar en guerra con ellos. Miren la estrategia, porque a veces el enemigo como que trata de distraernos, poniéndonos a pelear con lo que no tenemos que pelear, para desenfocarnos de lo principal, el enemigo principal contra el cual nosotros tenemos que pelear. Y aquí yo quisiera hacer un alto antes de seguir, y es: ¿sabes tú el enemigo contra el cual estás peleando ahora, sea externo o interno en tu vida? Porque en la medida en la que tú conoces a tus enemigos internos que se están levantando y manifestando, o tus enemigos externos, entonces vas a tener la victoria que Dios quiere sobre ellos, no sin antes tener la preparación y las armas necesarias que vienen de parte del Señor para poder equiparte de una buena manera y que tú salgas victorioso en cada encuentro y en cada batalla que el Señor permita que tú vas a establecer. Entonces, mire, ahí está Moisés, hombre poderoso en Dios, pero que tenía un enemigo interno, y fue el razonamiento. Y como metió su razonamiento humano, entonces echó mano de su diplomacia egipcia. Entonces, ya que dividimos esos dos grandes grupos, los enemigos externos e internos, déjeme hablarle algunas cositas así rápidamente, hermano, porque es imposible hablar de tantas cosas, hermano, pero por lo menos déjeme darle un par de consejos hablándole de dos enemigos internos, porque a eso quiero referirme ahora. No quiero hablar de enemigos externos, quiero hablar de enemigos internos. Pero cuando hablamos de enemigos externos, la carta a los Efesios habla de principados, gobernadores, potestades y huestes de maldad en las regiones celestes, pero también habla de reinados. Y mire qué interesante: reinados, principados, gobernadores, huestes y potestades. Son 5 clases de enemigos poderosos. Y por eso es importante la administración quíntuple, es decir, las armas poderosas que Dios le está entregando a usted en este tiempo: armas apostólicas, armas proféticas,
armas evangelísticas, armas pastorales y armas magisteriales para que usted sea efectivo en la batalla y sea victorioso y más que vencedor. Ahora, mire lo que dice Cantares capítulo 6 verso 4 en relación a la novia. Es decir, a la novia siempre nos la imaginamos vestida de blanco. Así se imagina usted a la novia y tiene razón. Todos nos imaginamos así a la novia. Pero usted se imaginaría una novia con una espada desenvainada y peleando batallas terribles, hermano. Miren lo que dice Cantares capítulo 6 verso 4. Hermosa eres tú, oh amiga mía, como Tirsa, de desear como Jerusalén, imponente como ejércitos en orden. Aquí hay varias cosas muy interesantes. Número uno, le está diciendo hermosa. Y fíjese que solamente en el libro de El Cantar de los Cantares aparece 10 veces la palabra hermosa mía. Y esa palabra hermosa tiene una estrecha relación con la santidad, con la blancura. Y el número 10, usted sabe que nos habla, según la gematría bíblica, de una totalidad, dándonos a entender en el libro del Cantar de los Cantares que la amada llegó a la totalidad de la hermosura para que estuviera lista y preparada para casarse con su amado. Ahora, en uno de esos pasajes de los 10 en donde es mencionada esta novia, esta mujer hermosa, uno de los pasajes dice: hermosa mía, no veo ni un solo defecto o mancha en ti. ¿Por qué llegó a la totalidad de la hermosura? Porque le erradicaron cualquier mancha y cualquier defecto. ¿Usted cree que el Señor está haciendo eso en su vida? Ahora, note algo acá también que me llamó mucho la atención, porque están relacionando a la novia con Tirsa. Tirsa, uno de los conceptos significa placentero. Pero Tirsa, cuando usted revisa los 33 reyes que fueron derrotados, 2 por Moisés y 31 reyes por Josué, el último rey que cayó fue el rey de Tirsa. Y entonces usted sabe que acá el orden de los factores sí puede afectar el producto. Y si aquí está comparando a la novia con Tirsa, lo que está diciendo es que la novia logró derrotar a esos 33 reyes. Ahora, ¿por cuál rey irá usted? Ese no es el tema. Pero sí tenemos para divertirnos un buen tiempo, hermano. Este evangelio es apasionante. En cada batalla, hermano, cada vez que usted tiene una victoria grande en Dios, así se manifiesta una alegría y una bendición plena en todas las áreas de su vida. Ahora, otra de las cosas que me llamó la atención acá es que es comparada a un ejército. Entonces note bien, hermosa, derrotó 33 reyes, el último era Tirsa, y después le dice que es imponente como un ejército en orden. El primer libro de Crónicas, capítulo 16, verso 29. Dad a Jehová la honra debida a su nombre, traed ofrenda y venid delante de él, postraos delante de Jehová. Oiga, en la hermosura ¿de qué? Diga por favor, en la hermosura de la santidad. ¿Cómo es la santidad? ¿Cómo es la santidad? La santidad es hermosa. Entonces esa santidad está siendo perfeccionada en la novia en este tiempo, pero ese proceso va a tener sus enemigos, y a eso nos vamos a ir refiriendo. Ahora, esta palabra hermosura que aparece ahí se dice en hebreo adar, y uno de los significados de esta expresión es gloria. Entonces la gloria de la santidad hermosea a la novia, y las glorias están transformando a la novia
para darle su toque final. Y una de las glorias que está transformando a la novia es la gloria de la hermosura Hadar, que tiene relación con la hermosura de la santidad. Segundo libro de Crónicas, capítulo 20, verso 21. Perdone si voy un poquito rápido, pero necesito ponerle esta base para luego circunscribirme en lo que el Señor colocó en mi corazón. Dice: y habiendo consultado con el pueblo, designó a algunos que cantaran al Señor y a algunos que le alabaran en vestiduras santas. ¿Cómo hay que alabar al Señor? Con vestiduras santas. Entonces al enemigo le importa mucho que no sea perfeccionada la santidad en nuestra vida, porque miren lo que dice a continuación: conforme salían delante del ejército y que dijeran: dad gracias al Señor, porque para siempre es su misericordia. Este es un grito de guerra. Mire, ¿cuántos podrían dar ese grito de guerra leyendo: dad gracias al Señor, porque para siempre es su misericordia? Mire, mire, léalo otra vez, por favor. Y ese es un grito de guerra. Y estamos en el año de la misericordia y todavía no se ha terminado. Y podemos decir que el enemigo todavía en este tiempo puede ser derrotado. Que el Señor hoy en un segundo puede entregarte en tus manos a tus peores enemigos. Pero el Señor te trajo a este congreso para lavar tus manos en la pureza de la inocencia. Porque el Señor no va a entregar en las manos de cualquiera a sus enemigos. Va a entregar en las manos a los enemigos de aquellos que estemos limpiándonos nuestras manos. ¿Cuántos podrían levantar sus manos y decirle: Señor, limpia mis manos? En este congreso te están limpiando tus manos, porque cuando termine este congreso declaro sobre tu vida en el nombre de Jesús que los enemigos los vas a buscar y no los vas a encontrar. Los enemigos con los que empezaste este congreso los vas a buscar al final y no los vas a hallar. Ya me puse gritón aquí. Pero oiga, la hermosura de la santidad no le conviene a tus enemigos, porque cuando vas en santidad a enfrentar a tus enemigos van a caer delante de ti. Ahora, Hebreos capítulo 12, verso 14: buscad la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Entonces es importante la santidad para encontrarnos un día con el Señor y no regresar de ahí avergonzados. Ahora, segunda de Corintios capítulo 11, verso 2, voy a leer palabra de Dios para todos. Dice el apóstol Pablo: me preocupo por ustedes. Miren las preocupaciones apostólicas. Me preocupo por ustedes, tal como lo hace Dios, pues yo prometí entregarlos en matrimonio a un solo esposo, Cristo. A Él quiero presentarlos como una virgen pura. Pero mire cómo dice el verso 3: pero me temo que así como la serpiente engañó a Eva con su astucia, la mente de ustedes también se corrompa y se desvíen de la pureza. Entonces la serpiente, que el Señor la reprenda, dentro de su plan de ataque está corromper nuestras mentes, corromper nuestros pensamientos. Dice esta versión: pero temo que
así como la serpiente con su astucia sedujo a Eva, también ustedes se dejen corromper interiormente, apartándose de la sinceridad debida a Cristo. Por favor, dígale a su hermano que tiene a la par: no te dejes corromper, dígale. Seguimos, avancemos, pues, pongamos algunas situaciones ahí. En primer lugar, entonces, para poder enfrentar a nuestros enemigos, debe de haber una preparación. Y esto indudablemente que incluye un estado o una condición espiritual óptima, pero también un equipamiento, las armas, las herramientas que nos van a servir para poder derrotar esos enemigos, no solo externos, sino que también los enemigos internos. En Éxodo capítulo 13, verso 17, y sucedió que cuando Faraón dejó ir al pueblo, Dios, miren la estrategia de Dios. Dios no los guió por el camino de la tierra de los filisteos, aunque estaba cerca, porque Dios dijo: no sea que el pueblo se arrepienta cuando vea la guerra y se vuelvan a Egipto. Verso 18: Dios pues hizo que el pueblo diera un rodeo por el camino del desierto hacia el Mar Rojo, y en orden de batalla. En el hebreo dice en orden de batalla, dispuestos para la batalla de 5 en 5 y armados. Entonces, en orden de batalla, ellos subieron, los hijos de Israel, de la tierra de Egipto. Pero note, por favor, Israel iba armado, pero no iba preparado para enfrentar a los filisteos. Los filisteos, hermano, uno de los conceptos que nos da es los que se revuelcan en el polvo. Y el polvo nos habla de lo terrenal. Entonces ellos no estaban preparados para enfrentar a ese enemigo. Los filisteos manejaban muy bien la espada en ese tiempo. Ellos de alguna manera tenían control sobre el hierro. Pero hacia donde quiero llevarlo es, miren la estrategia de Dios. Tienes las armas, pero te las voy a enseñar a usar. Y ahora no puedes porque no estás preparado. Tengo que trabajar en tu mentalidad, porque traes una mentalidad cautiva que durante 400 años, hermano, imagínese la cautividad en la que estaba su mente y su forma de pensar. Entonces lo que Dios hizo fue rodear para que Israel no enfrentara a sus enemigos. Pero de los enemigos que te voy a mencionar hoy, tú sí los puedes enfrentar, pero cada vez más tus enemigos son más grandotes y más crecidos, y del tamaño que sea tu enemigo, de ese tamaño va a ser tu victoria también. Por eso a mayores victorias de enemigos externos, tenemos que tener victorias mayores dentro de nosotros. Por eso Sansón tenía victoria con los enemigos de afuera, pero los enemigos de adentro lo derrotaron. Entonces Dios quiere ahora equiparte en este congreso para que derroten los de adentro, y cuando vengan los de afuera, tú puedas decir lo mismo que dijo el Señor Jesucristo a sus discípulos: ahí viene el príncipe de este mundo, y él no tiene derecho sobre mí. Él no tiene poder sobre mí. Él no va a encontrar en mí nada que le pertenezca. ¿Por qué? Porque esos enemigos y esos receptores fueron destruidos. Pero a veces, hermano, nosotros no podemos decir lo mismo, ¿verdad? Porque hay receptores todavía que tenemos que traerlos delante del Señor para ser victoriosos con los enemigos externos. A veces tenemos una de clavos adentro, hermano, que ya parecemos ferretería, ¿verdad? Pero para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo, hermano. Ahora, mire esto, por favor. Ya me voy a centrar en el tema. Cantares capítulo 1, verso 1. Le leí Cantares capítulo 6, en donde la novia es comparada a un ejército imponente que está marchando en orden. Es capítulo 6.
Pero en el capítulo 1 del Cantar de los Cantares, mire, la novia tiene un anhelo y un deseo. En el verso 2 dice, mire, esta versión me gusta, pero hay otras versiones que me gustan más, porque aquí dice que me bese con los besos de su boca. Pero hay otras versiones que dice, oh, si él me besara con los besos de su boca. ¿Cuántos quieren los besos del amado? ¿Cuántos podrían decirle, Señor, bésame? Pero mire, ella está anhelando un beso del amado, pero el amado no la besó inmediatamente, sino que la besó hasta en el capítulo número 4 del Cantar de los Cantares. ¿Y por qué le digo que la besó? Porque el amado le dice, ya sabe lo que le voy a decir, ¿verdad? Miel y leche hay debajo de tu lengua. ¿Por qué cree usted que se enteró el amado que tenía miel y leche debajo de la lengua? Porque le dijo, a ver, mi amor, abrí la boca, saca la lengua, levantala. Oh, hay leche y miel. No, supo que tenía miel y leche debajo de la lengua porque la besó. Le cumplió un anhelo que tenía la novia en su corazón. Tarde o temprano, tus anhelos que tienes acerca de él te los van a cumplir, iglesia amada y bendita. Ahora, fíjese. Ay, Dios mío, ¿qué hice ahí yo? Tal vez para recordarme de mi amada, ¿verdad? Fue un paréntesis. Aleluya. Ahorita suspiré ahorita. Mire, por favor, esa palabra beso se dice nashak y tiene 3 conceptos, así rapidito: equipar con armas, gobernar y juntar, que nos habla de la unidad. Mire la preparación de esta amada para que fuera un ejército imponente, en orden y efectivo. Cuando la amada le dice bésame, lo que le está diciendo es equípame con armas. ¿Cuántos quieren ser equipados con armas? Y el Señor dejó 5 equipadores. ¿Cuántos quieren armas apostólicas, proféticas, evangelísticas, pastorales y magistrales? Te las están dando. Josué capítulo 7 verso 13. Levántate, le dice el Señor a Josué. Y quizá ese es el texto central relacionado al nombre del mensaje de la enseñanza: enfrentando al enemigo. ¿Cómo lo vamos a enfrentar? Levántate, consagra al pueblo y di: consagraos para mañana, porque así ha dicho el Señor, el Dios de Israel: hay anatema en medio de ti, dentro de ti, oh Israel. Por lo tanto, léame lo que está en rojo, por favor. No le vas a poder hacer frente a tus enemigos hasta que quites el anatema en medio de ti. Entonces tiene que haber una preparación. Entonces tiene que haber algo de parte nuestra que nos va a llevar hacia las victorias que Dios quiere para nosotros. Ahora, si se da cuenta acá, para poder enfrentar al enemigo y sacar el anatema, ellos tenían que consagrarse. Entonces el enemigo va a tratar por todos los medios de que tú no te consagres, de que tú no te apartes para Dios. El enemigo te va a decir: no, hombre, no seas muy cultero. ¿Para qué tanta iglesia? ¿Para qué tanta palabra? Te vas a volver loco, hombre. Con un poquito es suficiente. Con un día que vayas al Congreso es suficiente. Mire, nunca es suficiente. Nuestra copa debe de estar rebosando. Mire, o a usted no le han dicho, incluso, hermano, mire, a usted no le han dicho sus propios familiares cristianos, porque vaya, perdonemos a los inconversos, pero familiares cristianos a usted no le han dicho:
¿Y vos qué tanto haces ahí en la iglesia? Si querés, llévate tu cama para ahí. No sé si le sé algo a usted y yo, hermano. ¿Acaso el pastor te va a dar de comer, pues? Cristianos, no inconversos. A los inconversos se los aceptamos. Cristianos, hermano. ¿Y qué haces tanto ahí? Y usted le dice, pues voy a adorar al Señor, a traer armas poderosas para derrotar a mis enemigos. Y ellos comienzan a ver la diferencia en su forma de vida. Entonces, hermano, sepa que si no hay consagración, no se extirpa el anatema, no se extirpan aquellas cosas que deben de ser preparadas para la destrucción, porque son desagradables delante del Señor. Ahora, mire esta versión, tremenda esta versión del peregrino, porque mire cómo dice acá, eso me llamó la atención también. Levántate, purifica al pueblo y diles: purificaos para mañana. Es decir, prepárense hoy, porque mañana va a suceder algo. Porque así dice el Señor, el Dios de Israel: hay algo execrable dentro de ti, Israel. No podréis resistir a vuestros enemigos mientras no extirpéis la execración de en medio de ti. Entonces yo me fui a averiguar esa palabra execración. Dije yo, ¿con qué se comerá eso, verdad? Pero gracias a Dios que existe el diccionario, hermano. Y entonces me fui a ver la palabra execración. Y oiga lo que significa. Uno de los conceptos: pérdida del carácter sagrado de un lugar por profanación. ¿Qué había perdido Israel? El carácter sagrado. ¿Por qué lo perdió? Porque se rindió a un enemigo interno y llamado la codicia. Entonces, como codició y no soportó la tentación, sucumbió ante el manto de Sinar, la plata y el oro, las cuales llegó a esconder en su tienda. Y que eso nos habla, usted sabe, de pecados escondidos y de pecados que están bien ocultos. Entonces, si seguimos avanzando en esto, miremos que otro aspecto al enfrentar a los enemigos es que debemos de conocerlos, ya que no podremos pelear con lo que no conocemos. Para poder conocer las formas en las que ellos van a combatir y las armas que van a utilizar en contra de nosotros. Pero como estamos hablando de los enemigos internos, tenemos que conocer entonces la forma como nosotros vamos a tener que batallar en contra de ese tipo de situaciones. Me apresuro. En la Escritura encontramos innumerables enemigos, los cuales vamos a agrupar en dos. Les dije, ¿verdad?, que eran externos e internos, y que cuando hablamos de los externos hablamos de lo espiritual, incluyendo también el mundo. Y cuando hablamos de los enemigos internos, hablamos en áreas que están en conflicto dentro de nosotros. Y yo quisiera analizar dos enemigos internos, así rápidamente. Uno de ellos, los nexos con la vida pasada, y dos, la carne. Cuando hablamos de los nexos con la vida pasada, ya le voy a leer el pasaje donde aparece esto, pero es en Ezequiel capítulo 16, versículo número 4, que dentro del proceso que tuvo que tener Jerusalén después de su nacimiento, fue que le cortaran el cordón umbilical. ¿Se recuerda usted, verdad? Pero mire qué interesante esto, porque la palabra cordón, que se dice sharar, y ahí está el numeral 8324 de la concordancia Strong, dice hacer un enemigo, nexo que debe de ser eliminado. Eso lo puse yo, lo que está entre paréntesis. Pero lo que me llamó la atención, ¿por qué había que quitar el cordón? Porque el cordón era un enemigo, era un nexo por el cual se alimentaba
Digamos, usted sabe que para eso sirve el cordón umbilical, que mientras el niño o la niña están dentro de la madre, se alimentan a través del cordón umbilical. Pero en la figura espiritual que yo quiero traerle a ustedes, ya nos cortarían el cordón umbilical, porque si no nos han cortado el cordón umbilical, tenemos un nexo, que es un enemigo del cual nos vamos a estar abasteciendo y vamos a caer siempre en un círculo virtuoso de donde cómo cuesta ir saliendo. Pero hoy el Señor va a romper ese nexo, ese lazo, ese cordón y ese enemigo. Ahora, ahí está Ezequiel capítulo 16, versículo número 4, para que usted lo tome en cuenta. En cuanto a tu nacimiento, la figura es cuando nacimos de nuevo, nos cortaron el cordón umbilical. Ahora, ¿eso qué implica? Interesante, porque esa misma palabra cordón es la que aparece en Cantares capítulo 7. Y el 7 nos habla de perfección, nos habla de perfeccionamiento. Y es cuando el amado le está diciendo a la amada desde el verso 1: qué hermosos son tus pies en las sandalias, oh hija de príncipe. Y comienza a hablarle de toda la hermosura de la novia. Pero cuando llega al verso 2 le dice: tu ombligo, diga por favor, tu ombligo es como una copa redonda a la que no le falta vino aromático. Eso quiere decir, mire, después de que a uno le arrancan el cordón, el ombligo ya no sirve para nada, hermano. Para nada. Y algunos, hermanos, quedan muy feitos, ¿va? Otros quedan bien bonitos, así bien chileritos, bien formaditos. Otros parecen ojo de vaca, hermano. Ya no sirve para nada. Pero según Cantares 7, dice que servía para echar ahí vino. Y vino es alegría. Eso quiere decir que en la medida de ir derrotando a este enemigo, va a haber alegría y gozo en tu vida. El ombligo es el centro, cabal, el centro del cuerpo. Nos habla de algo muy, pero muy importante para nosotros, hermano. Yo sé que no es enseñanza matrimonial, pero un tirito nada más. Se puede, ¿verdad? Pues sí. Fíjese, ahí le está diciendo: usted pésquela en el aire, ¿verdad? Aunque en este tiempo, hermano, los jóvenes, aunque uno ya no ha dicho la palabra, ya sé lo que quiere decir el pastor, dice. Pero mire, el amado le está viendo sus pies, le está piropeando todo su cuerpo y llega al ombligo, en donde de alguna manera hay terminaciones nerviosas. El punto es que esto, aún en el aspecto de orden sexual, hay que tomarlo en cuenta. Solo que no le va a echar guaro ahí en el ombligo, porque eso es figurativo. Reprendemos en el nombre de Jesús, hermano. Pero está hablando de un placer sexual. Pero avancemos aquí entonces. Entonces mire por favor, en el verso 4 se relata del pasaje de Ezequiel que ha quedado inconcluso el proceso de separación, al mencionar que no se ha cortado el cordón umbilical, que es el acto con el cual se da fin a la relación de la nueva criatura con su antiguo hábitat. Entonces lo que va a suceder hoy, si tú quieres, es que te van a cortar el cordón si no ha sido cortado. Ahora, ¿cómo sé, hermano Estuardo, que el cordón me lo van a cortar hoy? Porque tengo que leerte algunas cosas de acá. Por ejemplo, la figura espiritual de este suceso, es decir, el corte del cordón umbilical, señala la situación de muchos cristianos que, a pesar de haber nacido de nuevo, guardan nexo con el viejo hombre, lo cual no les permite vivir una vida en abundancia, una vida plena, una vida libre de ataduras. Aunque no es esta la situación de todos los creyentes, existe una gran mayoría que se reconocen nacidos de nuevo, hijos de Dios, y sin embargo tienen ataduras que ponen de manifiesto que aún hay que cortar ese nexo y ese cordón umbilical. Entonces tenemos que ser honestos e ir a la realidad
en qué cosas nos están afectando y de las cuales todavía no hemos podido ser libres para que el Señor nos haga libres. Usted podría decir: hoy voy a ser libre. El principal propósito del cordón umbilical es el lazo o nexo que el feto en formación tiene con la madre. Interesante que madre en hebreo se escribe Emi. La palabra primaria de madre es lazo familiar o lazo de la familia. Entonces yo no vine a hablar mal de tu mamaita ni de la mía. Amén. ¿Quién soy yo para hablar mal de tu mamá si ni la conozco? Pero sí vine a decirte que hay nexos maternos con los cuales nosotros tenemos que romper, aunque las amemos, pero tenemos que romper con esos nexos. Entonces mire esto, por favor. Ezequiel capítulo 16 verso 44. He aquí, todo el que usa de refranes te aplicará a ti el refrán que dice: cual la madre, dígalo por favor, cual la madre, tal la hija. Ahorita vamos a leer el verso número 45. Pero para que no se sientan las madres, cual el papá, tal el hijo. Va, ¿ya se sintió tranquilo? Va. Hay nexos que hombres y mujeres deben de cortar porque no son saludables para su vida. Y mire la actitud de esta hija, que era el espejo de su madre, no de la suya, de la de ella. Pero dice el verso 45, oye, dice: hija eres, sí, de tu madre, que dejó de amar a su marido. Fíjese que usted pone atención. Hasta me hizo, fíjese. Pero como yo ya vencí esa área. Pero ya se dio cuenta que aquí está hablando en plural. Pero aquí hay dos cosas importantes de las cuales una hija o un hijo debe de cortar, porque es una mala administración materna y es un enemigo interno. Y es, número uno, que la mamá dejaba de amar a su marido. Mire, no es normal cuando una mujer, luego de haberse casado, a los 6 meses diga: ¿qué será que yo ya no siento nada por este colucho? Por este gordo, por este seco. No sé cómo le dirá usted a su seco. Eso no es normal. No es normal que una mujer quiera cortar el pacto con su marido y diga: pues yo no sé qué, pero si yo me casé enamorada, yo me casé amando a este, y ahora este le dice, ya no le dice mi amor. Y voy con ustedes, hermanas solteras, porque aquí 2 por 1. Porque aunque usted no se ha casado, en guerra avisada no hay muertos. Pero para las que ya se casaron, a golpe dado, ya no hay quite. Pero sí hay plena restauración, para que el Señor pueda seguir obrando de una manera poderosa en sus vidas. Las hermanas que son solteras pueden recibir la bendición de este corte, de este nexo, si lo vivieron o lo están viviendo en su propia vida, para que cuando establezcan una relación de matrimonio les vaya bien y sea para toda la vida. Otra cosa, ¿qué ve usted ahí de anormal? ¿Dejó de amar? Habla como que era mera tremendita, ¿eh? Era tremendita esta doña. Y así era la hija después. Dejó de amar a sus maridos. Pero después, ¿qué dice?
y a sus hijos. Cual la madre, tal la hija. Usted no conoce a mujeres que son madres y no tratan con ternura a sus hijos. Y hay un dolor interno, porque yo creo que la ternura es una virtud inherente en la mujer. Gracias por ese amén. ¿Cuántas mujeres tiernas hay aquí? Jugosas y crujientes. Ah, no, ese es pollo campero, ¿verdad? Mire, la ternura es una virtud inherente a la mujer. Cuando la mujer perdió la ternura, algo tuvo que haber pasado ahí. Mire, qué feo se ve una mujer tosca, hermano. Si se le ve feo a un hombre. Si del hombre la escritura dice: maridos, amad a vuestras mujeres y no se porten ásperos o malhumorados, dice en otra versión con ellas. Si ya se le ve mal a nosotros los hombres, se le ve mal a una mujer que no es tierna, que es agresiva, hasta para darle la mano a alguien, se la da y uno. Hermano, una mujer, hermano, ¿cuántos creen que el ejercicio en poco aprovecha? Aunque sea en poco, pero aprovecha. Imagínese usted a una mujer que va al gimnasio y se clava ahí, y ya después tiene más gatos que su marido. Y ya cuando le pide el gasto le dice: ahí te acordás del gasto, le dice. Ella lo dice. Cual la madre, tal la hija. En este congreso se van a romper esos nexos. Tú vas a salir de aquí siendo tierna con tus hijos, amándolos, llevándolos en tu regazo, bendiciéndolos, enamorándote de ellos en el buen sentido de la palabra, suspirando por tus hijos, viéndolos de lejos, y que tus hijos te saquen un suspiro. Pero si los hijos no le sacan suspiro a la mamá, ahí no hay gato encerrado, ahí hay león en cautiverio. Dejó de amar a sus hijos, a sus maridos. Y hermana de tus hermanas que dejaron de amar a sus maridos, miren, lo mismo les aconteció a todas. Entonces, cuando hablamos del cordón umbilical, estamos hablando de cortar los nexos maternos que van a traer un detrimento en la vida familiar nuestra. Síntomas de un cordón umbilical no cortado: cuando un hijo de Dios suspira aún y se deleita con recuerdos de su vida anterior pecaminosa, ahí hay un cordón umbilical no cortado. Fíjese que hablando con su apóstol, mencionábamos el versículo de Apocalipsis 1, verso 3, cuando dice: bienaventurado el que lee. Y esa palabra leer, uno de los conceptos es volver a aprender. Estas cosas pueden parecer sencillas, pero son poderosas y te pueden dar grandes victorias sobre tu vida. Entonces, lo que hay que hacer es volver a revisar nuestra vida, revisar nuestro campamento, para ver si no tenemos alguna de estas situaciones. Y voy rápido, que aquí se termina el tiempo tan rápido, ¿verdad? Mire esto, por ejemplo: el añorar o sentir nostalgia por la vida pasada demuestra que aún no ha sido cortado el cordón umbilical del nacido de nuevo. Note, por favor, que tenemos que ir chequeando cómo está nuestra alma respecto a esos cordones. Si todavía no se suspira por algo de lo cual ya no debiéramos de suspirar. Otro síntoma se da cuando el creyente está siendo acusado constantemente por su pasado pecaminoso, que no lo deja sentirse plenamente perdonado y libre. En Juan capítulo 5, verso 24 dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió tiene vida eterna, y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Esto es para eliminar cualquier duda que el enemigo traiga sobre alguien
hermano, que está dudando aún de su propia salvación. Números capítulo 11, verso 4. Y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron: ¿quién nos diera a comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde. Mentira, no era de gratis. De los pepinos, de los melones, de los puerros, cebollas y ajos. Y ahora nuestra alma se seca. Eso me llamó mucho la atención. Y nuestra alma se seca, pues lo único que estamos comiendo es maná. Entonces mire el resultado de estar anhelando y ansiando el alimento que teníamos antes de venir a Cristo. Es que el alma comienza a secarse porque deja de comer el alimento de la palabra. Entonces, una cosa está llevando a la repercusión negativa de otra. Nuestra alma se seca, pues nada hay sino este maná que ven ahora nuestros ojos. En Éxodo 16:1, usted lo lee, quiero avanzar ahí. También habla en el verso 3, cuando ellos dicen: ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos hasta saciarnos. ¿Qué es lo que están añorando? Están añorando la carne. Entonces, dos enemigos que quiero enfatizar ahora es este: el cordón umbilical que debe de ser cortado, y la añoranza por la carne. Ayer, mientras estábamos en la adoración, yo le contaba a su apóstol que yo tuve una visión. Y fíjate, apóstol, que la visión fue exactamente ese trozo de carne que puse ahí, porque me fui a internet a ver si podía conseguir un trozo de carne como el que había visto en la visión. Y era exactamente un trozo de carne así, cabal, con esa grosura que tiene alrededor. Tanto así que tuve que ir a cambiar el mensaje para hablarle de estos enemigos, porque iba a hablar de otros. Pero como hay muchos enemigos, hermano, entonces mejor quiero dejarme guiar por el Señor y decirle lo que el Señor me dijo. Y por eso al principio le resalté la hermosura como una gloria de santidad para la novia. Porque cuando vi cabal ese pedazo de carne así en la visión, oí una voz que me dijo: hoy estoy derramando gloria sobre este lugar para minimizar la carnalidad. Y ese está bien vivo, ese pedazo de carne, hermano. Mire, a veces usted no ha tenido conflictos con un pedazo de carne así adentro. No le digo afuera, afuera se lo come bien cocidito, pero adentro a veces tenemos pedazos de carne así en el alma. Mire lo que dice acá, Romanos 7:18: porque yo sé que en mí, es decir, en mi carne, no habita nada bueno. Diga: en mi carne no habita nada bueno. Me fui a ver los pros y los contras de la carne. Permítame, ¿cuánto tiempo llevo ya? Dios mío, me quedan 5 minutos. Me fui a ver los pros y la contra de la carne en lo físico. Y me fui a ver las contras de la carne. De entradita le digo: yo no soy vegetariano, no tengo nada en contra de la carne, ni nada en contra de las vacas. Pero oiga, las carnes rojas, y aquí voy a ir compresionando el mensaje. Las carnes rojas son altas en grasas saturadas y colesterol, por lo cual su consumo se relaciona con las enfermedades como la ¿qué? ¿Y problemas de qué? Eso me llamó la atención. Eso me llamó la atención.
Y entonces me recordé, bueno, el Espíritu Santo me tuvo que haber recordado cuando leí que una de las enfermedades que traen las carnes rojas, pero la figura espiritual es la carnalidad. La carne puede traer enfermedades de obesidad espiritual y enfermedades al corazón, que nos habla también de la mente. Ahora, primer libro de Samuel 4:18 dice: y aconteció que cuando él mencionó el arca de Dios, aquí sabe a lo que me estoy refiriendo, ¿verdad? Cuando es tomada el arca del pacto por los filisteos y se entera Elí, el sacerdote en turno. Elí cayó de espaldas del banco junto a la puerta, se quebró la nuca y murió. Interesante que antes de morir se quebró la nuca, pero esa es otra cosa, porque era hombre anciano. ¿Y cómo era? ¿Y la obesidad con qué está relacionada? Con la carne. Entonces, ¿qué se pierde con la carnalidad? Un sacerdocio agradable delante del Señor. ¿Qué se pierde con la carnalidad? El que seamos activos y proactivos en la obra del Señor, porque este hombre estaba sentado, estaba acomodado. La carne nos acomoda. A la carne no le gustan las cosas de Dios. Tal vez tú tuviste hoy hasta lucha y batalla para estar hoy aquí, pero ganaste la batalla y aquí estás. Le dijiste a tu carne, no, ni mamadita le dijiste, sino vamos, voy a ir en el nombre de Jesús y voy a ir a traer una bendición. Pero problemas del corazón. Mire esto, Oseas capítulo 10 verso 1, y con esto termino. Y quisiera ir ministrando, hermano, y voy a hacer los diferentes llamados ahorita. Puedo hacer un llamado, ¿verdad, apóstol? Mire, porque ya tengo una hora, entonces ya. Entonces, oiga, no quiero abusar del tiempo, pero es importante la administración. Oseas capítulo 10 verso 1. Mira la enfermedad del corazón de Israel. Israel es una frondosa viña que da abundante fruto para sí mismo. Conforme a la abundancia de su fruto multiplicó también los altares. Conforme a la bondad de su tierra aumentaron sus ídolos. Pero dice, ¿qué dice en el verso 2? Entonces, una de las enfermedades de la carne, de la carnalidad, es que nuestro corazón se divide. Y otra versión dice, tu corazón es infiel. Es la infidelidad. Hoy una de las profecías que hubo mencionó esto que le voy a leer para ir terminando. Lo que está en Gálatas capítulo 5 verso 19. Ahora bien, las obras de la carne son evidentes: inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistad, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, sectarismos, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes, contra las cuales os advierto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican estas cosas van a perder un tremendo galardón. Van a perder herencias. Y dentro de las herencias, el reino de Dios. Pero en el verso 22 dice, mas el fruto del Espíritu, y comienza a hablar de del fruto del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué necesaria es? ¿O qué necesario es el bautismo del Espíritu Santo? La llenura constante del Espíritu Santo, caminar en el Espíritu Santo para hacer menguar las obras de la carne. Cierra tus ojitos, por favor. Y ahora yo quisiera hacer un llamado. Y el llamado es: ¿en qué parte del mensaje el Señor te habló? ¿En qué parte del mensaje crees tú que es necesario cortar con ese enemigo interno
que nos está dando problemas. Levántate de tu lugar y danos la oportunidad de que oremos juntos para cortar esos nexos, para cortar los cordones, para que podamos tener victoria sobre esos enemigos internos que nos dan dolores de cabeza y que hasta cierto punto pueden traer una repercusión a nuestra casa, a nuestra familia. No sé en qué parte del mensaje tú dices: hermano, mi mente ha sido atacada de una manera terrible. Me han estado dando muchos deseos de volver a mi vida anterior y yo no quiero regresar, pero he tenido una batalla en el interno de mi corazón. Esas obras de la carne han estado de alguna manera insistiéndome para poder yo caer nuevamente en esas situaciones que yo ya había dejado. Dios va a hacer algo poderoso en tu vida. Yo no vine a señalarte con un mensaje, vine a darte la herramienta poderosa para que tú puedas ser libre, libre, libre. Mientras estás pasando, tú que estás aquí en el frente, ponte en comunión con Dios y sincerémonos delante del Señor y dile: Señor, yo tengo ese problema. Si eres soltera, mujer casada, has perdido la ternura, ¿qué ha pasado en tu vida? Tenemos que ser libres aún de la vana manera de vivir que fue heredada de parte de nuestros padres. Y hoy el Señor está en toda la disposición para hacernos libres. El día que naciste de nuevo, quizá no te cortaron el cordón, quizá no quisiste, quizá no te enseñaron acerca de eso, pero viniste a un lugar en donde te están dando las armas, te están dando las puertas de salida y de escape para tu victoria interna y posteriormente para tus victorias poderosas con enemigos externos. El Señor está destruyendo receptores internos, enemigos internos siendo derrotados, para que puedas tener victorias grandes en tu vida. Un momentito antes de que sellemos con esta oración, dile: Señor, quizá como le sucedió a Israel cuando gente extranjera comenzó a desear la carne y eso contaminó a Israel. A veces con quien nosotros caminamos vuelven a despertar en nosotros las cosas de las cuales Dios nos había hecho libres. Sí es importante con quién caminamos, sí es importante con quién vas caminando en este tiempo. Padre, en el nombre de Jesús, ¿estás listo para cortar el cordón? Para decirle: Señor, corta con ese nexo. Señor, corta con ese cordón. Señor, dame victoria sobre ese enemigo interno, Señor. Abre tu boquita antes de que oremos. Dile: Señor, corta lo que sea necesario cortar. Corta con aquellas cosas, Señor, que están obstruyendo mi desarrollo pleno. Corta, Señor, con eso que yo sé que te desagrada, pero que yo ahora estoy poniendo delante de ti.
para suplicarte que uses la espada de doble filo y que sea cortado ese nexo en el nombre de Jesús. Que sea eliminado en el nombre de Jesús. Ese enemigo de inmoralidad, ese enemigo de enemistad, de celo, de envidia, que sea eliminado en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Padre, por el poder de tu palabra, venimos rompiendo con todo cordón umbilical no roto en el nombre de Jesús. Venimos cortando con todo nexo del cual nuestra alma todavía se estaba abasteciendo. Cortamos con todo hábito que habíamos dejado del pasado. Anulamos en el nombre de Jesús con todo deseo del hombre viejo. Sea anulado hoy todo deseo malsano en el nombre de Jesús. Decláralo, decláralo sobre tu vida en el nombre de Jesús. Levanta tus manos al cielo y dile: Señor, lléname de tu Espíritu. Bautízame con tu Espíritu Santo para ser vencedor sobre las obras de la carne. Gente que pasó aquí al frente y que no había sido bautizado con el Espíritu Santo, dile: Señor, lléname, bautízame. Tú que estás ahí en tu lugar, levanta tus manos al cielo y dile: Señor, lléname con tu Espíritu Santo. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Quiero volver a empezar.
Padre, en el nombre de Jesús, tú conoces nuestra entrada, nuestra salida y sabes las batallas internas que tenemos. Pero también sabes que en nuestro corazón anhelamos estar cada día más cerca de ti. Por eso estamos aquí. Te ruego que tú obres de manera milagrosa en nuestros corazones. De manera milagrosa en nuestros corazones. Si hemos tenido cobardía de batallar, pues en el nombre de Jesús, danos armas con tal de hacer tu voluntad, Señor. Reaviva la llama en nuestro corazón, te lo imploro, Señor. Que no sea tan importante el que nos vean, sino que sea más importante el que tú nos veas. En el nombre de Jesús, cierre sus ojos y dígale al Señor: no importan los títulos, el mejor título es que tú me veas a mí. Oh Dios, si usted perdió eso y con eso se pierde la fuerza y con eso se pierde el gozo, entonces dígale al Señor: aquí estoy, devuélvelo, devuélvelo. En el nombre de Jesús, por amor de tu nombre, Señor. Todo ancestro de tibieza, todo ancestro de desamor, todo ancestro que venga a querer hacernos nuestra vida pedazos, venimos reprendiéndolo, atándolo y ligándolo. Somos puestos para ver tu gloria, Señor, en el nombre de Jesús. Somos puestos para que nuestra familia pueda sentir el testimonio palpable de tu obra en nuestro corazón. En el nombre de Jesús, no importa de dónde venimos, sino importa a dónde vamos. Y vamos a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Creemos que hay algo nuevo para nosotros. Y si no lo sabemos, lo vamos a aprender. En el nombre de Jesús. Puede repetir después de mí: si no sé hacer las cosas y si no me salen naturales, lo voy a empezar a hacer por obediencia, porque sé que vas a honrar mi obediencia. Lo que quiero es que sepan las potestades que yo quiero ser una vasija nueva y de honra, y voy a dejar mi pasado atrás y voy a aprender cosas que no había aprendido. Oh sí, así lo creo, en el nombre de Jesús. Oh, gracias. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Oh, gracias, Señor. Padre, te pedimos por tu pueblo. Guarda su entrada y su salida. Líbralos de todo hombre de violencia, de todo accidente y de toda enfermedad, de toda extorsión. Líbralos en el nombre de Jesús. Hoy venimos levantando un muro alrededor de ellos, un muro de protección, un muro de amor, y venimos desautorizando todo contraataque. Hoy hemos decidido, Señor, empezar de nuevo a aprender cosas que tal vez no nos enseñaron nuestros papás, pero vamos a intentarlo, y lo vamos a intentar una y otra vez hasta que nos salga. En el nombre de Jesús, llévalos con bien, en el nombre de Jesús, y guarda su entrada y su salida, en el nombre de
Jesús. Amén y amén.